en toda vuestra manera de vivir. Capítulo 3. Lo que es la santidad. La santidad es una vocación. Todas las personas nacidas de nuevo entran en una relación santa con Dios. La Biblia se refiere a todo creyente usando la denominación santo. Se refiere a los santos por lo menos 55 veces en el Nuevo Testamento. En el sentido de ser separado y apartado al servicio de Dios, todo creyente es santo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Efesios capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 1. En este sentido, todos hemos sido separados del mundo y dedicados o apartados para el servicio de Dios, como por ejemplo la consagración del diezmo, la primicia y el tabernáculo de Moisés y sus enseres y sacerdocio en el Antiguo Testamento. Pero no somos santos en nombre solamente. Fuimos llamados a ser santos. Romanos capítulo 1, versículo 7. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 2. El significado de estos versículos es santos por llamamiento. La santidad no es un pasatiempo o diversión, sino una vocación. Por lo tanto, se expresa de manera práctica en el desarrollo de la vida del creyente. Al nacer de nuevo, Dios nos santifica, pero también nos llama a santificarnos. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Romanos capítulo 6, versículo 22. Tenemos que seguir la santidad y buscar la santidad mediante la consagración personal, cosa que no terminará hasta el día en que estemos con Jesús. La santidad es un camino, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Isaías capítulo 35, versículo 8. La santidad es un camino. Un camino nos conduce hacia algún destino. Proverbios capítulo 16, versículo 17. Para no perderse de ruta se tiene que leer y entender el mapa. La santidad es un camino que nos lleva más cerca de Dios. El mapa que usamos es la palabra de Dios. Salmos 119, versículo 105.
19, 130. La palabra de Dios es lumbrera a mi camino. Para seguir un camino es imprescindible mantenerse dentro de los confines del mismo. Uno deja el camino por dejar sus fronteras. Si vamos a seguir el camino de la santidad, tenemos que mantenernos dentro de los confines de la palabra de Dios. En ella el camino de la santidad es bien delineado. Jeremías capítulo 6, versículo 16, capítulo 18, versículo 15. El creyente tiene que decidir andar por el camino de la separación del mundo. Este camino le llevará más cerca de Dios. Es un camino de separación, no es un camino de libertinos o confesiones fáciles. Es camino de santidad. La santidad es un estilo de vida. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no habéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir. 2 Pedro capítulo 3, versículo 11. La santidad no es un pasatiempo o lujo de la vida cristiana. Es una manera o estilo de vida. El estilo de vida es importante para el creyente antes de llegar al Señor. Vivimos un estilo de vida totalmente contrario a la palabra de Dios, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Ahora tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. La santidad se debe reflejar en todas las áreas de nuestra vida. Ante todo, en el cristiano que tiene que escoger vivir un estilo de vida que le agrade a Dios, no a su carne. Debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, viviendo en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tito capítulo 2, versículo 12. Así que la santidad es la renuncia a un estilo de vida para abrazar otro totalmente diferente. La santidad es una adoración hermosa. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Salmos capítulo 96, versículo 9. Algunos eruditos creen que la frase en la hermosura de la santidad se refiere a las vestimentas consagradas utilizados por los sacerdotes al entrar a la presencia de Jehová. Lo traducen atavío santo. Otros creen que se refiere más bien al estado del corazón de los sacerdotes al entrar a ministrar delante de Dios. Al hecho del
hombre entrar en la presencia de Dios con un corazón puro y santo. La vestimenta de los sacerdotes en sí eran el reflejo de la santidad de Dios. Era un emblema externo de esa santidad. Lo representaba. Al acercarse para ministrar delante de Dios, los sacerdotes tenían que vestirse ropas modestas. Dios exigía modestia de los sacerdotes al acercarse al altar para adorar, ofrecer sacrificios. Su forma de vestirse formaba parte de su acercamiento a Dios y parte de su adoración a Dios. Y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos y los harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Éxodo capítulo 28, versículo 40 al 42. Pedro dijo: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Primera Pedro capítulo 2, versículo 5. Como sacerdote de Dios, el creyente de hoy debe ver su forma de vestirse modestamente como parte de su acercamiento a Dios para ofrecerle sacrificios aceptables. Si Dios exigía santidad de vestimenta a los sacerdotes en el Antiguo Testamento, creo que lo exige a sus sacerdotes hoy en día también. Al entrar en su presencia debemos cubrir nuestros cuerpos con ropas adecuadas. Los verdaderos sacerdotes de Jesús vestirán ropas que reflejan decencia cuando ministran delante de su presencia. Notamos que las vestimentas de los sacerdotes eran vestiduras sagradas. Todas estas vestiduras eran representaciones externas de la santidad interna del sacerdote ministrando. El pectoral representa la santidad del corazón que cubría. El manto, la santidad del cuerpo que cubría.
el cinturón, la santidad en su servicio a Dios. La mitra, la santidad de la mente, y los calzoncillos, la santidad de la modestia del sacerdote. No hay nada más hermoso que una vida entregada a Dios en santidad. Es una vida que refleja a Dios, porque Dios es santo. Además, la santidad se considera una adoración a Dios, al igual que como el orar, alabar y dar a Dios. Se debe adorar a Dios en santidad. Se debe adorar a Dios en espíritu y en verdad. Juan capítulo 4, versículo 24. Esto no solo indica adorarle en verdad doctrinal, sino en verdad. O sea, con una vida transparente, con honestidad, arrepentimiento, libre de hipocresía. La santidad es una renuncia, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos, que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tito capítulo 2, versículo 11 al 12. La palabra renunciar quiere decir desistir de una cosa, abandonar, abdicar, dejar, no aceptar, abstenerse. Este es su significado bíblico. La gracia de Dios es un maestro que nos enseña a renunciar o a abstenerse de la impiedad y deseos mundanos. Además nos enseña a vivir otro estilo de vida, una vida sobria, justa y piadosa. La Biblia le ordena al cristiano a abstenerse o a guardarse de fornicación, impureza sexual. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Toda especie de mal. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 22. Los deseos carnales que batallan en contra el alma. Primera Pedro capítulo 2, versículo 11. La santidad es un mandamiento. Al seguir este estudio, mantenemos en mente que en su forma más pura la santidad es la separación del pecado y el mundo y el acercarse a Dios. La Biblia ordena dicha separación. 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18. El apóstol Pedro recalcó: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir.
porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Primera Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 17. La santidad personal del creyente no es una opción, sino una necesidad, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no habéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 11 al 12. La santidad es esencial para la salvación. Se le ordena al cristiano a seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 14. La santidad o separación del mundo es absolutamente esencial para la salvación. Otra interpretación dada a este versículo es: sin la santidad, separación, nadie verá al Señor. Nadie podrá ver al Señor en nosotros. O sea que la santidad del creyente, los hombres con que venimos en contacto diariamente, no verán al Señor. La única forma que un mundo perdido verá al Señor es a través de una iglesia separada del mundo, consagrada a Dios. La santidad, decreto de Dios a la iglesia, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Segunda Corintios capítulo 6, versículo 17. Este es el llamado de Dios para su iglesia desde su inicio. La iglesia es la iglesia de Dios. Los llamados fuera. Vemos que la santidad es una salida. La nación de Israel salió de Egipto en el Antiguo Testamento. La iglesia o nación santa de Dios en el Nuevo Testamento tiene que salir de Egipto, el mundo. La santidad se perfecciona. El apóstol Pablo dice: así que, amados, puesto que no tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
2 Corintios capítulo 7, versículo 1. La santidad se perfecciona en el temor de Dios. Es un proceso progresivo y continuo de separarse del mundo. La palabra perfeccionar no debe ser entendida como impecable o estar sin pecado. Quiere decir completo o terminado. Nunca llegaremos al día cuando dejaremos de perfeccionar la santidad. Cada culto, cada prédica, en conjunto con el Espíritu Santo, nos lleva hacia la santidad. La santidad se perfecciona en un ambiente del temor, reverencia de Dios. Hay quienes se abstienen del pecado y cosas del mundo porque tienen un temor del infierno o del juicio de Dios. Servir a Dios con esta clase de temor es insalubre y equivocado. Debemos tener un temor que tiene como su base el amor. Un amor para Dios que nos impulsará a no desear ofender a Dios, ni hacer lo que no le agrada a Él. En ese temor teme el desfavor de Dios. Anhela su favor, reverencia, su santidad. Se somete gozosamente a su voluntad y se siente agradecido por sus beneficios. Le alaba con sinceridad y obedece conscientemente sus mandamientos. Diccionario bíblico. Ungers, página 348. Como hermanos que somos, todos fallamos y cometemos errores. Un error no es el fin de la vida cristiana. No fuimos llamados para ser vencidos, sino para vencer al mundo. Romanos capítulo 12, versículo 21. Primera Juan capítulo 5, versículo 4 al 5. Juan capítulo 16, versículo 33. Si cometemos una falta, todo no termina ahí. Podemos buscar el perdón por medio del arrepentimiento y seguir adelante. Primera Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera Juan capítulo 1, versículo 9. Tú enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Y aunque more en tinieblas, Jehová
será mi luz. Miqueas capítulo 7, versículo 8. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera Juan capítulo 2, versículo 1 al 2. Contaminación de carne y espíritu. Pablo hace una distinción entre la limpieza de la contaminación de la carne y la contaminación del espíritu del cristiano. Segunda Corintios capítulo 7, versículo 1. La palabra contaminación proviene del griego molusmo, que indica ensuciarse. Hay pecados que ensucian la carne, o sea que se cometen con el cuerpo. Y hay pecados que ensucian el espíritu, o sea, del hombre interior, afectando más bien el área de sus emociones personales, actitudes y disposiciones.